Mi amiga me robó casi $800 de mi cuenta usando mi teléfono, pero cuando le pedí que me ayudara con el viaje me dijo que si no puedo pagar no vaya. Estaba sentada en mi carro a punto de transferirle dinero a Olivia para el viaje cuando lo vi. Un cargo de $367 a una cuenta de PayPal que no reconocía. Al principio pensé que tal vez era algún pago automático que había olvidado. Algún servicio que contraté y ni recordaba. Pero mientras bajaba por el historial de transacciones, seguían apareciendo más cargos. Cantidades extrañas. $50 aquí. 120 allá. Todos etiquetados como cosas normales. Gasolina. Cuenta de basura. Servicios públicos. Excepto que yo no había puesto gasolina esa semana. Y mi cuenta de basura se paga automáticamente desde otra tarjeta. Y los servicios públicos no cuestan $120 en efectivo enviados a través de una aplicación. Llamé al banco inmediatamente. Les dije que necesitaba detalles sobre esos cargos porque algo no cuadraba. La representante me hizo esperar mientras revisaba. Cuando regresó, su tono había cambiado. Me preguntó si había autorizado transferencias a través de varias aplicaciones de efectivo. Le dije que no, que yo no usaba esas aplicaciones. Me explicó que alguien había vinculado mi tarjeta a 2 aplicaciones diferentes, que habían estado haciendo transferencias durante las últimas 3 semanas, que el total sumaba $783. $783. Sentí como si alguien me hubiera tirado un balde de agua helada. Le pregunté si podían rastrear a dónde había ido el dinero. Me dijo que podían ver las cuentas receptoras pero que necesitaba presentar una disputa formal y posiblemente involucrar a la policía si quería recuperar algo. Colgué y me quedé sentada en el estacionamiento mirando mi teléfono, tratando de entender cómo había pasado esto, quién tenía acceso a mi información. Y entonces me acordé, ¿las contraseñas? Tengo todas mis contraseñas guardadas en las notas de mi teléfono. Sí, lo sé, es una idea terrible. Es una de esas cosas que sabes que no deberías hacer pero que haces de todos modos porque es conveniente. Y ahora alguien las había encontrado. Alguien había usado mi teléfono el tiempo suficiente para buscar en mis notas, encontrar mis contraseñas, y configurar todo esto. Y solo una persona había tenido mi teléfono durante un periodo largo de tiempo recientemente. Nora. Hace como un mes estábamos todas en casa de Olivia planeando el viaje. 6 de nosotras sentadas en la sala con snacks y vino barato hablando sobre cuánto dinero necesitaríamos para 2 semanas. Olivia y yo habíamos sido las que más tiempo nos tomamos decidiendo el destino. Habíamos considerado como 10 ciudades diferentes antes de decidir que queríamos ir todas juntas. La regla era simple. Cada una ahorraba $1000 para su parte. Vuelos, hotel, comida, todo. Y si no podías cubrir tu parte, te bajabas del viaje. No queríamos que nadie se sintiera incómoda o presionada a gastar más de lo que podía. No queríamos deudas entre nosotras después. Esa noche Nora me pidió mi teléfono. Dijo que el suyo se había descargado y necesitaba llamar a su novio Joel. Le pasé mi teléfono sin pensarlo. Nora y yo éramos cercanas. O al menos eso pensaba. Éramos del tipo de amigas que se mandaban memes a las 3 de la mañana. Que se contaban todo. Que se cubrían las espaldas. Se tardó como 20 minutos. Lo recuerdo porque en algún momento me pareció raro. Pensé que tal vez estaban discutiendo como siempre. Joel y Nora tenían una de esas relaciones donde pelean por todo. Donde van a cenar. ¿Qué ver en Netflix? ¿Quién había dejado los platos sucios? Todo era motivo de conflicto. Cuando me devolvió el teléfono, le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, que Joel solo estaba siendo Joel. Y no pensé más en eso. Hasta ahora, conduje a casa en piloto automático. Le conté a mi novio Florencio lo que había pasado. Esperaba que se sorprendiera, que se enojara, pero solo suspiró y dijo que no le sorprendía, que Nora siempre había sido medio impulsiva, medio tonta con el dinero, que más de una vez había mencionado que estaba corta de efectivo pero que luego aparecía con ropa nueva o salía a comer a restaurantes caros. Le pregunté qué debería hacer, si debería confrontarla de inmediato. Florencio dijo que sí, que debería llamarla ahora mismo y exigirle que me devolviera todo, pero algo me detuvo, porque si la confrontaba por teléfono, podía colgar, podía bloquearme, podía desaparecer y hacerse la víctima. Y yo necesitaba verle la cara, necesitaba que supiera que sabía exactamente lo que había hecho. Así que hice un plan. La invité a ir de compras. Le dije que necesitaba ropa nueva para el viaje y que sería divertido ir juntas. Por supuesto que aceptó. Nora nunca rechazaba una salida de compras, especialmente cuando sabía que yo probablemente pagaría el almuerzo, porque esa era nuestra dinámica. Yo era la estable, la que ganaba buen dinero, la que pagaba cenas cuando salíamos, la que cubría la cuenta si alguien olvidaba su tarjeta. No lo hacía para alardear, lo hacía porque quería a mis amigas, porque disfrutaba pasar tiempo con ellas, porque para mí no era un sacrificio. Pero ahora me preguntaba si Nora había visto eso como una debilidad, como una invitación a tomar más de lo que yo ofrecía. La recogí un sábado por la mañana. Estaba de buen humor. Hablaba sobre el viaje, sobre cómo no podía esperar para estar en la playa, sobre cómo yo él estaba siendo un idiota por no dejarla ir pero que ella iba a ir de todos modos. Hablamos como siempre, del trabajo, de nuestras vidas, de nada importante. Al principio solo quería ver si lo admitía, si en algún momento durante la conversación casual soltaba algo como oye, necesito decirte algo, oye,
hice algo terrible, pero no lo hizo. Actuó completamente normal. Fuimos a 3 tiendas. En cada una mirábamos ropa. Yo comentaba sobre precios. Decía cosas como esto está caro o no sé si debería gastar tanto. Observaba su reacción. Nora solo seguía diciendo que no pasaba nada, que ella podía pagar lo suyo, que no me preocupara, lo cual era gracioso porque Nora tampoco estaba en la ruina. Tenía un trabajo decente. Vivía con Joel así que dividían la renta. No nadaba en dinero pero tampoco estaba en la calle. Solo que a veces yo me ofrecía a pagarle cosas. Y ella siempre aceptaba. En el camino de vuelta a su casa decidí ejecutar mi plan. Le dije que había tenido problemas con mi banco, que habían marcado mi cuenta por fraude, que iba a ser más difícil conseguir el dinero para el viaje. Nora preguntó qué tipo de fraude. Le dije que alguien había estado haciendo cargos no autorizados, que el banco estaba investigando, que mientras tanto tenía parte de mis fondos congelados. Nada de eso era cierto, pero quería ver qué decía. Nora hizo un sonido de simpatía. Dijo que eso era horrible, que esperaba que lo resolviera pronto, y entonces agregó que al menos el viaje no era hasta dentro de 2 semanas, que tenía tiempo. Le dije que sí, pero que estaba preocupada, que tal vez no iba a poder juntar mi parte completa a tiempo, y entonces le pregunté directamente. Le dije que como éramos amigas y que yo le había ayudado antes, si ella podría ayudarme a cubrir parte de mi viaje, que le pagaría cuando el banco resolviera todo. El silencio en el carro fue denso. Miré de reojo y vi cómo cambiaba su expresión, de amigable a incómoda, de incómoda a casi molesta, y entonces dijo algo que me hizo querer estrellar el carro contra un poste. Me dijo que no se sentía cómoda prestándome dinero, que la regla del grupo había sido clara desde el principio, que si no podías pagar tu parte, no ibas, que no quería establecer un precedente de prestarse dinero entre nosotras porque eso podría arruinar amistades. Lo dijo, con toda la cara, sabiendo perfectamente que me había robado $783. No grité, no explotó, solo le dije muy tranquila que sabía lo que había hecho, que sabía que había usado mi teléfono para acceder a mis cuentas, que sabía exactamente cuánto había tomado, que tenía los registros del banco, las fechas, las cantidades. Nora intentó negarlo, dijo que no sabía de qué estaba hablando, que eso era ridículo, que ella nunca haría algo así. Le dije que dejara de mentir, que la única persona que había tenido mi teléfono el tiempo suficiente para hacer esto era ella, que sabía que había estado en mis notas, que probablemente había encontrado mis contraseñas esa noche en casa de Olivia cuando supuestamente estaba llamando a Joel, y ahí fue cuando se derrumbó. Empezó a llorar, ese llanto falso y exagerado que hacen las personas cuando saben que las atraparon. Dijo que lo sentía mucho, que Joel no la estaba ayudando con el dinero del viaje, que le habían reducido las horas en el trabajo, que estaba desesperada. Le dije que me importaba un carajo, que si necesitaba dinero, me lo hubiera pedido, que yo le habría ayudado, que eso era lo que hacían las amigas, pero que robarme y luego tener el descaro de citarme las reglas del grupo cuando le pedí ayuda era imperdonable. Le dije que nuestra amistad se había terminado, que tenía 2 opciones, me devolvía todo el dinero o iba a la policía, que tenía 24 horas para decidir. Nora seguía llorando, diciendo que no tenía todo ese dinero, que ya lo había gastado, que no podía devolvérmelo todo de golpe. Miré alrededor y me di cuenta de dónde estábamos. Estábamos lejos de su casa, como a 15 minutos, pero justo adelante había una parada de autobús. No era una parada cualquiera, era una de esas estaciones grandes con zona de asientos interior, con techo, con estaciones de carga para teléfonos, con pantallas mostrando los horarios. Me detuve frente a la parada, le dije que se bajara, que llamara a Joel para que viniera por ella, que no íbamos a seguir esta conversación. Nora me miró como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Me gritó, me dijo que no podía dejarla tirada así, que eso era peligroso. Le dije que la parada tenía todo lo que necesitaba, que había gente alrededor, que estaba a 10 minutos de su casa si quería caminar. Se bajó del carro gritándome, y justo antes de cerrar la puerta me dio una bofetada, rápida, fuerte. Me tomó completamente por sorpresa. Azotó la puerta con tanta fuerza que pensé que iba a romper la ventana. Yo estaba en shock por un segundo, y luego la rabia me invadió. Le hice una peineta a través del vidrio, pisé el acelerador y me fui sin mirar atrás. Mi teléfono empezó a explotar antes de que llegara a casa. Mensajes de Nora, llamadas, mensajes de voz, todos diciendo lo mismo, que era una perra, que cómo podía dejarla tirada en la carretera, que esto era el fin, que iba a contar todo lo que había hecho. La bloqueé su número, sus redes sociales, todo. Florencio estaba esperándome cuando llegué, le conté todo. Me abrazó y me dijo que había hecho lo correcto, que Nora había tenido suerte de que solo la dejara en una parada de autobús, que él la habría dejado en medio de la nada. Esa noche le mandé mensaje a Olivia, le conté todo, le expliqué lo de los cargos, lo de la confrontación, lo de la parada de autobús. Olivia se quedó en shock, dijo que no podía creer que Nora hubiera hecho eso, que siempre había sido impulsiva pero que esto era otro nivel. Le dije que probablemente Nora iba a tratar de darle su versión de los eventos, que iba a hacerse la víctima. Olivia me dijo que no me preocupara, que ella sabía quién era yo, que me conocía desde hacía años, que me creía, y en cuanto al viaje,
Olivia me dijo algo que me hizo llorar. Me dijo que el grupo había decidido perdonar la regla en mi caso, que sabían lo que había pasado, que entre todas iban a ayudarme a cubrir la parte que me faltaba por culpa de Nora, que ya le dirían a Nora que no era bienvenida. Le dije que no podían hacer eso, que yo les iba a pagar cada centavo. Olivia me dijo que no me preocupara por eso ahora, que primero disfrutara el viaje, que ya resolveríamos los detalles después. Al día siguiente fui a la policía, presenté una denuncia formal, les mostré los registros del banco, les expliqué cómo Nora había tenido acceso a mi teléfono. El oficial me dijo que esto calificaba como robo de identidad y fraude, que iban a investigar, que probablemente terminaríamos en un juicio de menor cuantía para resolver lo del dinero. Y así empezó todo este desastre. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que dejé a Nora en esa parada de autobús. 2 semanas desde que descubrí que mi supuesta mejor amiga me había robado casi $800. Y han sido 2 semanas de absoluto caos. Primero, los mensajes nunca pararon. Nora me mandó como 50 mensajes antes de que la bloqueara, todos variaciones del mismo tema, que era una perra, que cómo me atrevía, que la había dejado tirada en un lugar peligroso, que yo había tardado 1 hora en ir por ella porque estaba en el trabajo, lo cual me pareció gracioso porque la parada de autobús estaba a 10 minutos caminando de su casa. Si Joel tardó 1 hora fue porque no quiso ir, o porque estaba cansado de sus dramas, pero cuando bloqueé a Nora, empezó a usar a Joel. Joel me mandaba mensajes pidiéndome que hablara con Nora, que ella estaba muy mal, que se sentía terrible por lo que había hecho, que estaba dispuesta a devolverme el dinero en cuotas. Le respondí una sola vez, le dije que Nora había tenido oportunidad de hacer lo correcto, que había elegido mentir, robar y luego citarme reglas cuando le pedí ayuda, que ya había presentado una denuncia formal, que todo pasaría por vías legales ahora. Joel dejó de escribir después de eso, pero entonces empezó otra cosa. El círculo extendido de amigas comenzó a recibir la versión de Nora, y su versión era muy diferente a la realidad. Según Nora, ella me había pedido prestado el dinero. Yo había dicho que sí, y luego cuando le pedí que me devolviera todo de golpe, ella me explicó que no podía, que necesitaba tiempo, que yo me había puesto loca y la había dejado en medio de la carretera, en un lugar peligroso, de noche. Nada de eso era cierto. Le había pedido prestado nada. Era casi mediodía, y la parada de autobús era más segura que algunos lugares donde ella misma había ido de fiesta. Pero algunas personas le creyeron, o al menos fingieron creerle. Empecé a recibir mensajes de conocidas, gente que no era parte de nuestro grupo central pero que estaba en el círculo extendido, preguntándome si era verdad que había dejado a Nora tirada, diciéndome que eso había sido peligroso sin importar lo que hubiera pasado entre nosotras. Al principio traté de explicar, traté de dar mi versión, pero rápidamente me di cuenta de que no valía la pena, porque la gente que me conocía de verdad, la gente que importaba, ya sabía la verdad. Olivia, Noelia, Nuria y Ofelia, mis amigas reales. Ellas sabían exactamente qué tipo de persona era yo, sabían que no dejaría a alguien en peligro real, y cuando les mostré los registros del banco, cuando les expliqué todo el contexto, estuvieron de mi lado sin dudarlo. Noelia fue particularmente vocal, le mandó un mensaje largo a Nora diciéndole que sabía que estaba mintiendo, que dejara de hacerse la víctima, que había robado y ahora estaba tratando de manipular a todos para que se pusieran de su lado. Nora respondió diciéndole a Noelia que ella no entendía, que había estado desesperada, que todos cometemos errores. Noelia le dijo que robar no era un error, era una decisión. En cuanto al viaje, Olivia cumplió su palabra. El grupo completo, menos Nora obviamente, decidió ayudarme a cubrir la parte que me faltaba. Entre las 5 pusieron como $200. Me dijeron que lo considerara un préstamo sin intereses, que se los devolviera cuando pudiera. Lloré cuando me lo dijeron, no porque necesitara el dinero desesperadamente, sino porque significaba que me creían, que estaban de mi lado, que nuestra amistad era real. Le dije a Olivia que les iba a devolver cada centavo, que probablemente antes del viaje porque estaba esperando que el banco resolviera las disputas de los cargos. Olivia me dijo que no me preocupara, que primero fuera al viaje, que disfrutara, que ya hablaríamos de dinero después. También le pregunté a Olivia si había hablado con Nora. Me dijo que sí, que Nora la había llamado llorando, pidiendo que reconsideraran echarla del viaje, diciendo que ella ya había ahorrado su parte, que no era justo castigarla así. Olivia le dijo que el grupo había votado, que todas habían estado de acuerdo en que Nora no era bienvenida, que después de robarme y luego mentir sobre lo que pasó, nadie se sentía cómoda viajando con ella, que tal vez en el futuro, cuando resolviera esto apropiadamente, podrían reconstruir la confianza, pero que ese momento no era ahora. Nora le colgó. Joel me mandó un último mensaje, uno largo, explicando que Nora había estado bajo mucha presión últimamente, que su trabajo la tenía estresada, que habían tenido problemas de dinero, que él no había podido ayudarla con el viaje porque también estaba corto de efectivo. Le respondí con una pregunta simple. Le pregunté si él sabía de dónde había sacado Nora el dinero para el viaje, si sabía que me lo había robado a mí. No respondió, y entonces llegó la citación. El juicio de menor cuantía estaba programado para dentro de un mes. Mi abogado, bueno,
No es un abogado real, es un representante legal que ayuda con casos pequeños. Me dijo que el caso era bastante claro, que tenía todos los registros del banco, que tenía evidencia de que Nora había tenido acceso a mi teléfono, que su propia admisión durante la confrontación en el carro también ayudaba. Me preguntó si tenía algún testigo de esa conversación. Le dije que no, que había sido solo ella y yo, pero que tal vez las cámaras de tráfico habían captado algo. Él dijo que eso era difícil de obtener pero que lo intentaría. También me preguntó si Nora había tratado de devolver algo del dinero. Le dije que no, que lo único que había hecho era mandarse mensajes a través de Joel pidiendo planes de pago. Me dijo que eso realmente no le ayudaba a ella, que si hubiera devuelto aunque sea una parte, podría argumentar buena fe, pero que no haber devuelto nada y luego tratar de negociar solo después de ser atrapada mostraba que nunca tuvo intención de hacer lo correcto. Salí de esa reunión sintiéndome un poco mejor, un poco más en control, porque por primera vez desde que descubrí lo que Nora había hecho, sentía que las cosas se estaban moviendo en la dirección correcta. Actualización 2. El proceso legal está avanzando. Hace 2 semanas recibimos la respuesta formal de Nora a la demanda, o más bien, la respuesta formal de Joel porque Nora no puede permitirse un abogado real y Joel está tratando de representarla. Su defensa es básicamente que yo le presté el dinero verbalmente, que nunca acordamos términos de devolución por escrito, que cuando le pedí que me devolviera todo de golpe ella se asustó, que por eso las cosas escalaron. Es mentira, todo es mentira, pero es una mentira lo suficientemente creíble como para que algunas personas la crean. Mi representante legal dice que no importa, que los registros bancarios muestran claramente que los cargos fueron hechos sin mi autorización, que las aplicaciones fueron configuradas desde mi teléfono, que Nora admitió haberlo hecho cuando la confronté. El problema es probar esa última parte, porque no grabé la conversación. No tengo testigos. Es mi palabra contra la de ella. Pero entonces pasó algo interesante. Noelia recordó algo. Recordó que esa noche en casa de Olivia cuando estábamos planeando el viaje, ella había notado que Nora estaba usando mi teléfono por mucho tiempo, que le había parecido raro, que incluso le había comentado a Nuria en voz baja que qué tanto hacía Nora con mi teléfono. Nuria lo recordó también. Ambas están dispuestas a testificar que vieron a Nora con mi teléfono durante un periodo prolongado, que les pareció extraño en ese momento. No es evidencia directa de que robó, pero establece que tuvo acceso, que tuvo oportunidad. Mi representante dice que eso ayuda, que combinado con todo lo demás, pinta un cuadro claro de lo que pasó. Mientras tanto, Nora ha cambiado de táctica. Ya no está tratando de hacerse la víctima con el grupo. Ahora está tratando de hacer las paces. Me mandó un mensaje a través de la mamá de Ofelia, que es amiga de la mamá de Nora, pidiendo hablar. Le dije que no, que todo pasaba por canales legales ahora, que no había nada que discutir entre nosotras. La mamá de Ofelia me dijo que la mamá de Nora estaba muy angustiada, que Nora le había contado que todo había sido un malentendido, que yo estaba exagerando, que ella solo necesitaba un préstamo temporal. Le expliqué a la mamá de Ofelia la situación real, le mostré los registros del banco, le expliqué cómo funcionan las contraseñas, cómo Nora había tenido acceso a mi teléfono. La mamá de Ofelia se quedó callada, y luego me dijo que lamentaba haberme molestado, que no sabía que la situación era tan seria. También descubrí algo que me hizo hervir la sangre. Nora le pidió dinero prestado a Nuria hace como 2 semanas. $300. Diz que para una emergencia médica. Nuria se lo prestó porque son amigas desde la secundaria, pero no había ninguna emergencia médica. Nora usó ese dinero para comprarse ropa. Publicó fotos en Instagram con un outfit nuevo completo. Zapatos, bolsa, todo. Cuando Nuria la confrontó, Nora dijo que la emergencia médica se había resuelto, que había usado el dinero para ropa porque necesitaba sentirse bien, que estaba pasando por mucho, que se lo devolvería pronto. Nuria le dijo que quería su dinero de vuelta inmediatamente. Nora le dijo que no podía, que no tenía. Nuria le dijo que entonces iba a tener que sumarse a mi demanda. Y así fue. Ahora somos 2 personas demandando a Nora en el mismo juicio. Nuria por $300. Yo por $783. $1,083 en total que Nora debe. El juicio está programado para dentro de 2 semanas. Justo después de que regresemos del viaje. Porque sí, vamos a ir al viaje. Las 5. Olivia, Noelia, Nuria, Ofelia y yo, sin Nora, con el dinero que el grupo me prestó y que ya les devolví porque el banco finalmente resolvió algunas de las disputas. Conseguí de vuelta $500. El banco dice que los otros cargos van a tomar más tiempo porque las aplicaciones están peleando la devolución. Dicen que necesitan más evidencia de que no autoricé las transferencias. Pero $500 son $500. Suficiente para cubrir mi parte del viaje y devolver lo que el grupo me había prestado. Nora se enteró de que vamos a ir. No sé cómo. Probablemente Joel vio algo en redes sociales. Me mandó un mensaje desde un número que no conocía, uno que no había bloqueado. Decía que no era justo que yo fuera y ella no, que ella había ahorrado su dinero también, que el grupo la estaba castigando por algo que había sido un malentendido entre nosotras. Le respondí algo que había estado queriendo decirle desde hace semanas. Le dije que la razón por la que no iba no era castigo, era consecuencia, que cuando robas a tus amigas, pierdes el privilegio de su compañía, que cuando mientes sobre lo que hiciste,
pierdes el privilegio de su confianza. Le dije que ella había tomado decisiones, que esas decisiones tenían resultados, que esto era el resultado. Me bloqueó después de eso, o bloqueó ese número. No estoy segura, y honestamente no me importa. El círculo extendido finalmente se calmó. La mayoría de las personas que habían creído la versión de Nora eventualmente escucharon la verdad. Algunas se disculparon, otras simplemente dejaron de opinar. Hubo como 3 personas que se mantuvieron del lado de Nora. Gente que yo ni siquiera consideraba amigas cercanas. Gente del trabajo de Nora o amigas de Joel. Esas personas siguen diciendo que fui muy dura, que debía haber manejado esto en privado, que involucrar a la policía fue demasiado. No me importa lo que piensen, porque la gente que importa, la gente que realmente me conoce, sabe la verdad. Actualización 3. Acabo de regresar del viaje, 2 semanas completas, y fue exactamente lo que necesitaba. 2 semanas sin pensar en Nora, sin pensar en el juicio, sin pensar en nada más que el sol, la playa, y mis amigas reales. Olivia alquiló un apartamento enorme con vista al mar. Las 5 nos quedamos ahí, cocinábamos juntas, salíamos juntas, nos reíamos hasta que nos dolía el estómago, y hubo un momento específico que voy a recordar por mucho tiempo. Estábamos en la playa una noche, habíamos comprado vino barato y estábamos sentadas en la arena viendo el atardecer. Ofelia dijo algo que me hizo llorar. Dijo que esto que estábamos viviendo, era lo que la amistad real significaba. No pagar cuentas, no prestar dinero, no hacer favores, sino estar presente, estar ahí cuando las cosas se ponen difíciles, elegir activamente estar del lado correcto incluso cuando es incómodo. Todas brindamos por eso, y en ese momento no pensé en Nora ni una sola vez, porque Nora ya no era parte de esto, ya no era parte de mi vida, pero por supuesto que la paz no podía durar para siempre. El día antes de regresar, recibí un mensaje de mi representante legal. Nora había hecho una movida inesperada. Había presentado una contrademanda. Me estaba demandando por difamación y angustia emocional. Su argumento era que yo había arruinado su reputación, que le había contado a todo el mundo que era una ladrona, que la había dejado en un lugar peligroso, que todo esto le había causado estrés severo y problemas en su relación con Joel. Estaba pidiendo $5,000 en daños. Mi representante me dijo que no me preocupara, que esto era una táctica común cuando alguien sabe que va a perder, que era un intento de asustarme para que dejara caer el caso, que no tenía fundamento real. Me dijo que la verdad es una defensa absoluta contra difamación, que si lo que dije sobre Nora era verdad, y lo era, entonces no había caso, que en cuanto al abandono en lugar peligroso, teníamos fotos de la parada de autobús, teníamos registros de que estaba a 10 minutos de su casa, que no había peligro real, pero aún así me molestó que Nora tuviera el descaro de hacerse la víctima incluso ahora, incluso después de todo lo que había hecho. El juicio fue ayer, y fue un circo. Nora llegó vestida como si fuera a una entrevista de trabajo, traje formal, cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, tratando de verse como una profesional responsable que nunca haría algo como robar. Yo llegué en jeans y una blusa simple, porque no estaba tratando de impresionar a nadie, solo estaba tratando de decir la verdad. El juez escuchó ambos lados. Nora presentó su versión, que yo le había prestado el dinero, que nunca acordamos términos, que cuando le pedí devolución completa inmediata ella se asustó. Joel testificó a su favor, dijo que Nora le había contado sobre el préstamo, que él le había aconsejado que hiciera un plan de pago conmigo, que cuando ella trató de hacerlo yo me puse irracional. Era mentira, todo era mentira, pero lo dijeron con tanta convicción que por un momento me preocupé, y entonces fue mi turno. Presenté los registros del banco, las fechas exactas de los cargos, los nombres de las aplicaciones que fueron configuradas, la evidencia de que todo había sido hecho desde mi teléfono. Noelia y Nuria testificaron que habían visto a Nora con mi teléfono durante un periodo largo esa noche, que les había parecido extraño. Nuria también testificó sobre los $300 que Nora le debía, sobre cómo Nora le había mentido sobre una emergencia médica y luego había gastado el dinero en ropa. El juez hizo preguntas. Le preguntó a Nora por qué, si esto había sido un préstamo legítimo. No había ninguna comunicación por escrito, ningún mensaje, ningún correo, nada. Nora dijo que todo había sido verbal, que éramos amigas, que confiábamos la una en la otra. El juez le preguntó entonces por qué había etiquetado las transferencias como gasolina y basura si eran préstamos de una amiga. Nora se quedó callada, y en ese silencio, supe que habíamos ganado. El juez falló a nuestro favor. Ordenó a Nora que me devolviera los $783 completos más costos de corte. También le ordenó que le devolviera a Nuria sus $300. Rechazó completamente la contrademanda de Nora. Dijo que no había evidencia de difamación porque lo que yo había dicho era verdad, que no había evidencia de peligro real en la parada de autobús. Nora lloró. Joel se veía furioso. Salieron de la corte sin decir palabra. Mi representante me dijo que ahora venía la parte difícil, que ganar el juicio era una cosa, conseguir que Nora realmente pagara era otra, que tendríamos que embargar salarios o cuentas bancarias si ella no pagaba voluntariamente. Le dije que hiciera lo que fuera necesario, que no iba a dejar que Nora se saliera con la suya simplemente porque era incómodo cobrar. Actualización 4.
Han pasado 3 meses desde el juicio, 3 meses desde que el juez ordenó a Nora que me devolviera el dinero. Y finalmente, recibí el último pago. No fue fácil. Nora no pagó voluntariamente. Tuvimos que embargar su salario. El tribunal ordenó que su empleador retuviera un porcentaje de cada cheque y lo enviara directamente a mí. Nora estaba furiosa. Me mandó un mensaje, otro número nuevo que no había bloqueado, diciéndome que había arruinado su vida, que por mi culpa ella y Joel habían terminado, que había tenido que mudarse, que estaba viviendo con su mamá. Le respondí con una sola línea. Le dije que ella había arruinado su propia vida cuando decidió robarle a sus amigas. No respondió. Nuria también recibió su dinero, los $300 completos. Me dijo que iba a usar parte de ese dinero para invitarme a cenar, para celebrar que todo esto finalmente había terminado. El círculo de amigas ha cambiado. Obviamente Nora ya no es parte de él, pero también perdimos a algunas personas que habían estado defendiéndola, gente que había insistido en que yo estaba exagerando, que había sido muy dura. No las extraño, porque me di cuenta de algo durante todo este proceso. Me di cuenta de que la gente que te defiende cuando haces lo incorrecto no son realmente tus amigos. Son solo personas que quieren evitar conflicto, personas que valoran la paz superficial más que la justicia real. Las amigas que me quedaron son las que importan. Olivia, Noelia, Nuria, Ofelia. Ellas estuvieron ahí, ellas creyeron, ellas actuaron, y en cuanto a ser siempre la que paga, he pensado mucho sobre eso. He pensado sobre si mi generosidad invitó este tipo de abuso, si el hecho de que siempre pagaba cenas hizo que Nora pensara que podía tomar más. Y mi conclusión es esta: no voy a dejar de ser generosa, no voy a dejar de pagar cenas para mis amigas, no voy a dejar de ayudar cuando puedo, pero sí voy a ser más cuidadosa sobre con quién soy generosa. Voy a prestar atención a cómo la gente responde a esa generosidad, si la aprecian o si la esperan, si la reciprocan de otras formas o si solo toman, porque la generosidad no debería ser castigada, pero tampoco debería ser aprovechada. Nora me enseñó esa lección de la forma más cara posible. En cuanto a si hice lo correcto dejándola en esa parada de autobús, he tenido mucho tiempo para pensar sobre eso también. Y mi respuesta es sí, porque no la dejé en peligro. La dejé en un lugar seguro, con techo, con asientos, con gente alrededor, a 10 minutos de su casa. La dejé ahí no por crueldad, sino porque necesitaba que supiera que nuestro vínculo se había roto, que no íbamos a seguir fingiendo normalidad después de lo que había hecho, que las acciones tienen consecuencias reales. Y la bofetada que me dio solo confirmó que había tomado la decisión correcta, porque alguien que te roba y luego te golpea cuando la confrontas no es tu amiga. Nunca lo fue. Así que no me arrepiento de nada, no me arrepiento de confrontarla, no me arrepiento de dejarla en esa parada, no me arrepiento de llevar esto a corte, porque al final del día, recuperé mi dinero, Nuria recuperó su dinero, y ambas aprendimos quién era Nora realmente antes de que pudiera hacer más daño.